Bien, queridos estudiantes, buenos días. Justo vamos a retomar la explicación el día de hoy de nuestro tema. Hoy día, pues, este periodo que se da conocido en la historia universal como el totalitarismo, no conocido en el marco del periodo de interguerras. Hechos importantes que se van a dar entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Uno de estos hechos resaltantes, antes de poder entrar a hablar y a detallar, ¿no? Acerca de ello es recordar y tener presente en qué tiempo, en qué espacio se da el desarrollo del totalitarismo, que va a ser necesario para poder nosotros continuar. Yo le comunico, para poder continuar con el desarrollo, pues, de nuestros contenidos. Vamos acá viendo este periodo y sobre todo, ¿no? Ahora sí, viendo, entendiendo el concepto que estamos hablando, o la definición que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Entender ello, qué cosa es, qué son los totalitarismos o qué cosa es este régimen. Primero, entender que es un régimen político, donde la libertad va a estar restringida, ya estamos dividiendo en la definición anterior, ¿no? El Estado va a intervenir en todos los ámbitos de la vida. Quiere decir, donde no va a haber una privacidad, no va a haber una libertad, a lo contrario, vamos a estar condicionados. Eso es lo que van a presentar estos regímenes, este régimen y estos regímenes que se presentaron en este periodo de la historia universal. ¿En dónde? En Europa. Esta fue la realidad que se da en Europa en este periodo de tiempo. Ahora, que después, con el paso de los años, otros estados o otras naciones adopten esa situación o quieran copiar o quieran aplicar esa situación en sus estados va a ser muy diferente. No lo van a aplicar tal cual como pasó en Alemania, tal cual como pasó en Italia, tal cual como pasó en la URSS, pero van a inclinarse por ese pensamiento ideológico en base a aplicar una situación como tal. Ahora, viendo el desarrollo del mismo, ¿en qué lugar van a ocurrir estos estados totalitaristas o esta situación totalitarista? Ahí tenemos los tres espacios bien marcados. Italia, Alemania y Rusia. Van a ser los estados en los cuales van a surgir esta forma de gobernar, este gobierno, este régimen que se va a dar, ¿no? Teniendo en cuenta que el iniciador va a ser prácticamente a Rusia, ¿no? Recuerden ustedes después de la Revolución Rusa cómo se va a prestar situación. Pero se van a dar dos tiempos más después de esta Revolución Rusa. Este tiempo importante primero para Italia, ¿no? Teniendo en cuenta quién va a ser cómo se está dando después de la unificación italiana, para 1922, el tercer líder o rey del territorio de Italia va a ser Víctor Manuel III, ¿se acuerdan? ¿No? El rey Víctor Manuel III es el que mantiene el liderazgo bajo unas elecciones, pues prácticamente va a asumir, va a estar condicionado su situación. Es aquí donde surge la imagen de Benito Mussolini. Y él va a adoptar una postura clásica, ¿no? ¿No? Y que ustedes quiero que relacionen muchísimo en este aspecto, ¿no? No vamos acá. Una postura clásica es ese saludo romano, ¿se acuerdan? El saludo romano. A ver, César. A ver, César, ¿no? El saludo romano es la postura que va a adoptar Benito Mussolini, ¿no? Y que se va a impartir también en su golpe de Estado para el año 1922. 2 años antes, para 1920, ya Hitler ya estaba posicionado en Alemania después de un golpe de Estado, después de haber escrito su libro Mi lucha cuando estaba preso, ¿no? Y él es el que va a instaurar el Tercer Reich. Estos tres estados son los estados totalitaristas y los representantes son ellos. Benito Mussolini, Stalin y Hitler, ¿no? Y Hitler pone un imperio en este caso, ¿no? Ojo, vamos a continuar acá con los estudios. Cuando hablamos del Tercer Reich, hablamos del Tercer Imperio. ¿Me dejó entender? Vamos acá.
¿Cuáles son las características? Habíamos visto entre las cuatro principales, vamos a recordar algo muy importante, ¿no? La, la primacía del Estado, se va a controlar la vida, en este caso, de las personas, van a tener que rendir obediencia al Estado y no existe la libertad. Por eso es que tienen el control total de la población. Estos van a ejercer su autoridad o se van a envolver dentro de la política, ¿no? Y van a hacer, pues, buscar la posición. Claro, en el caso del Partido Comunista Soviético con Stalin, no se da el caso así. Recuerden ustedes que él hace un golpe de Estado a través, pues, de algún descontento con el zarismo de la época, muy diferente al Partido Nacionalista Fascista y al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Ambos tienen diferentes vehículos para así llegar al poder, ¿no? Diferente situación que van a presentar cada uno de ellos. Ahora, si bien es cierto, optan siempre por un partido político, porque recuerden ustedes que la única vía en la democracia para poder asumir o ser elegido candidato, ¿no? Al no ser elegido, bueno, aplicaron un golpe de Estado que es muy diferente, ¿no? Y estos son los partidos que van a surgir en este tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta cada uno de los partidos, queridos alumnos, tanto para Alemania, tanto para Italia y como para Rusia, ¿no? Y a sus líderes también. ¿Qué imparten ellos? Una política de terror, así lo conoce la historia, porque el ejercer dominio, el privar de la libertad, el ir en contra de la vida, de la privacidad de las personas, va a condicionar una situación de terror, ¿no? La historia lo cataloga así, ¿no? En sus inicios, al empezar, es un condicionante, ¿no? Desde el Estado, ¿no? El grupo en el poder persigue y reprime a sus oponentes políticos. Eso era muy cierto en este tiempo en la historia universal, se dio en Europa, ¿no? Es así como se crean, ¿no? Enemigos internos y externos que justifican la represión. Se va a condicionar a la población, ¿no? Donde los líderes van a tener esa imagen y van a utilizar la propaganda, la difusión, sus acciones, va a estar reflejado en él, ¿no? La propaganda va a ser algo que va a surgir durante este periodo. Durante el periodo entre guerras no se ve mucho la propaganda visual, donde se informa muchísimo. Esta propaganda que se va a utilizar se va a ver mucho más adelante, ¿no? Y Estados Unidos no va a ser ajeno, otros países tampoco, ¿no? Es por eso que aquí es donde surgen historias sobre el Capitán América, Popeye el Marino, donde se dan, pues, se pasan miniseries, ¿no? Que narran y cuentan, ¿no? Episodios de guerra, etcétera, de cosas que se van a presentar en este periodo de tiempo, ¿no? Se fomenta el culto al líder a través de la educación política e histórica en este caso. Ahí tenemos a los tres representantes del totalitarismo, ¿no? Joseph Stanley, ¿no? Joseph Stanley, Benito Mussolini, Adolf Hitler en este caso, o Hitler, como lo llamamos también, que vamos a entender. ¿Qué hacen estos gobiernos totalitarismos? Lógico, como recuerden ustedes que la opción es formar un gran Estado, un gran régimen. Y son los que van a entender de que el vehículo más eficiente y mucho más rápido va a ser la vía de las armas, ¿no? La vía de la guerra, de la violencia, ¿no? Ejercer dominio bajo la violencia, ¿no? Es por eso que van a elaborar armamentos. Y es aquí donde se va a ver la otra cara de la moneda, ¿no? Más adelante vamos a hablar de un tiempo también igual donde va a haber una nueva carrera armamentística, donde prácticamente se va a ver reflejado toda la elaboración de armas que condicionen a la población también y a otros estados. Hablemos primero del fascismo, que se va a dar en Italia con Benito Mussolini, ¿no? Él va a instaurar este régimen político en este territorio de Italia tras una serie de situaciones o momentos democráticos, políticos, en donde quien está a la cabeza, ¿no? Va a ser
Víctor Manuel III, este rey soberano de la península de Italia y de todos estos reinos que fueron pues unificados, ¿no? En esta unificación italiana que tiene que ver mucho con la unificación alemana. Usted se recordará que tanto la guerra prusiana con la guerra franco también pues son dos guerras que se prestan pues a la unificación de ambos, ¿no? Y que esa rivalidad entre alemanes y franceses por territorios pues que pertenecían a los reinos de Italia, pero que estaban en Francia, que Francia ya había recuperado territorios que Alemania en una oportunidad ya los había recuperado. Esta situación siempre se va a presentar en ambos, ¿no? Un punto importante es que durante este periodo se van a dar grandes agitaciones sociales y movimientos revolucionarios. Y ante esto Mussolini va a formar un grupo paramilitar. ¿Qué quiere decir un grupo paramilitar? Queridos estudiantes, un grupo donde van a estar militares o personas que van a estar y van a ver las armas. Es así donde va a surgir el Partido Nacional Fascista, teniendo como líder a Benito Mussolini. ¿Qué año estamos hablando acá? Año 1922. ¿No? Grábenselo bien, año 1922. Este grupo paramilitar va a marchar sobre Roma. Este gran hecho que se da sobre un golpe de Estado, también que se conoce en la historia, la Gran Marcha a Roma, donde el rey Víctor Manuel III hace una unión con los militares y convierte a Mussolini en el primer ministro, en base a la DUCE, ¿no? Algo así como, pues, un gabinete. Y al darle ese cargo a Benito Mussolini como primer ministro, recuerden ustedes que el liderazgo lo tiene el primer ministro. Por lo tanto, el líder, ¿quién es el primer ministro? Benito Mussolini, a realizar esa marcha prácticamente, él va a estar beneficioso de ello, ¿no? Y él pues empieza a aplicar este régimen, ¿no? Se apresó a todas las personas contrarias al régimen fascista, que va a ser lo primero que hace Mussolini, práctico, y dice todos se van presos. Los que están en contra se van presos, ¿no? Y aplica su régimen totalitarista. Por eso es que en la historia universal se le conoce a lo que realizó Benito Mussolini como un gobierno totalitarista. Ahora, que lógico, este país, recuerden ustedes, va también a resaltar, porque también va a estar envuelto en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en la Primera Guerra Mundial, prácticamente es uno de los estados, pues, potencias que se está presentando, ¿no? Y al mostrar un régimen distinto a lo que se estaba viviendo, va a ser el condicionante. ¿En qué va y cómo se va a presentar toda esta situación en Italia? Se va a presentar porque va a confraternizar lazos con quien la ideología fascista se va a caracterizar por la búsqueda de la desigualdad de los individuos, ¿no? El querer pues forjar esa desigualdad entre unos y otros, que características que también pues lo va a tener Hitler o Hitler, en este caso Adolfo Hitler, en su régimen también va a ser muy importante porque en ambos van a tener esa característica primordial, ¿no? La subordinación del individuo al Estado, ¿no? Ese control, ¿no? Donde se da desmerecido la posición del pueblo, en este caso. El Estado va a controlar y cuadra a toda la sociedad. Al tener el control de toda la sociedad, de todo lo que realiza, lo que hace del respecto, está resaltando su característica totalitarista que hemos estado nosotros analizando. Un punto importante, recuerden ustedes que su líder tiene que ser un líder carismático, que sepa dirigirse y que pues exprese ello, ¿no? La existencia de una élite y un líder carismático, ¿no? A través para la dulce, para fluir el caudillo, etcétera, ¿no? La exaltación de lo irracional, como se dice. El culto a la personalidad en base a la educación y la propaganda, otra característica más de un Estado totalitarista. Va a haber cierta intolerancia y fanatismo, ¿no? Durante este periodo de tiempo acerca de Benito Mussolini. Vamos a ver algo muy importante también, ¿no? Que un vecino
país que va a ser Alemania también va a aplicar lo mismo. Es aquí donde para el año 1920, 2 años antes de que Benito Mussolini asuma el cargo como primer ministro y en base a su partido no que va a instaurar, él va a asumir el poder después de haber realizado la marcha a Roma y obtener como resultado ser nombrado primer ministro en base a unas elecciones y una serie de protestos, ¿no? También va a adoptar ciertas características del nazismo. Y vamos a hablar de uno de los regímenes totalitaristas muy importantes para la historia universal, porque va a ser pues, el encargado de que más adelante va a dar todo un desenlace para la Segunda Guerra Mundial. Una época pues sangrienta, conocida como el Holocausto, como la persecución a los judíos, cosas como las que no podemos borrar de la historia universal que va a traer consigo estos estados totalitaristas, ¿no? Para nosotros y para ir nosotros analizando, ¿no? Cómo se presentan en Europa estos estados. Recuerden ustedes que un punto importante va a ser el Tratado de Versalles tras la humillación de Alemania, ¿cierto? Alemania humillada, repartida, ¿no? Prácticamente condicionada a Alemania a aceptar la deuda, los pobladores tenían ese resentimiento, y digo los pobladores en totalidad, porque, ¿por qué digo en su totalidad? Porque recuerden ustedes que se condicionó la situación de Alemania, y si bien es cierto, lo que hace Guillermo II en esta Primera Guerra Mundial fue un gran condicionante. Una luz de esperanza, de repente quizás como lo vieron los pobladores alemanes, fue fijar sus ojos en este partido, ¿no? En este partido que es el nazismo y en este líder que fue Adolfo Hitler, ¿no? Esa búsqueda. Hitler, un orador total, ¿no? Convenció para que la manera de dirigirse, de expresarse a, su pueblo va a ser un condicionante porque los va a convencer. Y al convencer, porque una cosa es pues ser elegido democráticamente y otra cosa es convencer a la población para recuperar autonomía y llevarlos a una guerra. Imagínense el poder de convencimiento de Hitler. Una persona muy inteligente, una persona muy hábil, ¿no? Vayamos a ello, porque no pueden salir elegidos, ¿no? Como mañana uno de nuestros presidentes puede ser elegido, pero de aquí a que nos lleven a una guerra como pasó en Alemania, ¿no? Imagínense, ¿no? Es toda una situación. Por lo tanto, ¿qué va a hacer Adolfo Hitler? Va a impartir el nazismo, ¿no? En base a su partido nacionalista, nacional socialista, dirigido por él mismo, y va a tratar de tomarse el poder total. Pero no resultó. Hitler fue encarcelado, ojo, las primeras situaciones que se dio, es aquí donde él fue encarcelado, él va a escribir su libro, ¿no? El Mein Kampf, conocido como el libro Mi lucha, pregunta de examen, por si acaso, ¿no? Conocido como Mi lucha, y donde él, pues, plasma todo este plan, toda esta controversia en cuanto a instaurar el nazismo en Alemania. Ahora, ¿qué pasa? Recuerden ustedes que Alemania está endeudada. Hay diferentes masas que están protestando. Hay toda una serie de crisis y situaciones civiles que se están dando en Alemania. Por lo tanto, la economía, la economía que tiene el pueblo o las masas va a estar condicionada. Ahora, ¿qué cosa quiere? Ante la gran depresión económica, ¿qué va a hacer el nazismo? Va a aplicar cierto grado de confianza para poder recuperarse económicamente, ¿no? Y es ahí donde el pueblo empieza a coger confianza sobre el nazismo, ¿no? Ahora, recuerden ustedes que al pasar una situación muy complicada, ¿no? Por la cual Hitler asume el liderazgo de Alemania, no lo asume, él no lo asume decir, pues bueno, yo asumo Alemania y lo asumo, pues ok, ¿no? No, 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 no. Alemania está pasando por una crisis en 1920, ante esa crisis,
¿Qué va a hacer Hitler? Va a hacer una reformulación de todos los aspectos. Va a reorganizar el Estado en el Estado Nacional Socialista. Al reorganizar va a aplicar su régimen, su organización, su manera de gobernar. Va a haber toda una persecución de las minorías, un control del Estado por el partido único, el partido nacionalista en este caso, la disolución de todos los partidos y candidatos. Una estrategia radical que hace Hitler, ¿no? Una política de expansionista, ¿no? El desarrollo del armamento, la exaltación del líder, ¿no? El Führer en este caso, él va a asumir el poder y el liderazgo. Hace todo un cambio, ¿no? Como se dice, al salir de la cárcel y de plasmar el nazismo, ¿no? Una estrategia muy importante que se va a dar con él y que va a ser muy provechosa para Alemania. Y él va a ser el representante, pues, de empezar el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que te va a traer consigo, pues, grandes historias. A pesar de que Lenin, pues, participa como soldado todavía, como si no me equivoco, en esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Ojo, atentos ahí ustedes al dato. Por otro lado, en un país vecino tenemos a la Unión Soviética. La Unión Soviética, conocida como la URSS, ¿no? En este caso, ¿no? La Unión de la República Socialista Soviética. La estrategia que había planteado Lenin, ¿no? En este caso, de poder alcanzar el poder en Rusia, va a ser prácticamente desmantelada por el sistema capitalista. El sistema capitalista se va a presentar en este periodo de la historia también, ¿no? En Rusia, pero Lenin va a contrarrestar esa situación y va siempre a prestar su, su régimen condicionando el liderazgo de Rusia, ¿no? Recuerden ustedes que se plantea como líder, ¿no? Por lo tanto, planteado como líder, ¿no? Va a realizar una serie de acciones en contra de todo aquel que se le imponga, ¿no? Uno de estos puntos importantes es de que su régimen alcance su máximo, pues, eh, periodo, como se dice. Pero esto no va a estar propiciado por Lenin, ¿no? Ya que Lenin muere en el año 1924, 4 años después, ¿no? De que se inicia toda esta situación de instaurar un régimen socialista comunista, en este caso. Es Stalin, ¿no? Donde él empieza a hacer todas estas persecuciones para alcanzar una máxima intensidad en el periodo conocido como la Gran Purga, ¿no? Donde se asesinó a cualquier persona enemiga del pueblo. Imagínense, van a adoptar una postura importantísima para este Estado totalitarista. Y decimos importante porque, bueno, parte de la historia es importante este accionar en el sentido de designar que a todo aquel que esté en contra, ¿no? O en contra del Estado sea considerado como enemigo en este caso, ¿no? Como a cualquier persona enemiga del pueblo. Y se le va a justiciar, se le va a condicionar su existencia. Y esto es lo que se va a presentar. ¿Cuáles son las dictaduras claves que se van a dar, ¿no? O que un partido está? Primero, la transformación de la URSS en una gran potencia, en base a lo que Lenin ya había plasmado, ¿no? El desprestigio del Estado soviético al derrotar la Alemania nazi, o sea, del zarismo, ¿no? Va a ser algo muy importante que va a retener Rusia. Por lo tanto, ¿qué hace Stalin? Va a buscar el control personal, ¿no? De las en este caso, donde va a buscar la representación policial y en base a las purgas masivas. Una vez realizado este régimen de terror, un régimen de terror donde todo aquel que esté en contra del gobierno lo matamos y se acabó el asunto, va a aplicar su régimen de propaganda, ¿no? Un culto a la personalidad, a ambos lados se va a dar la censura y la falta de libertad de expresión, de prensa, no va a haber, no va a haber una libertad de expresión, todo va a estar condicionado, ¿no? Otro punto, la falta de libertades individuales y públicas. Por lo tanto, el modelo del Estado soviético va a estar en base a la dictadura del Partido Comunista sobre el Estado y la sociedad totalitaria. Esta, esta dictadura, ¿no? Que va a ser propiciada y dirigida por Stalin,
va a controlar también va a controlar a los hombres sobre los partidos políticos. Pequeña ronda de preguntas. Bien, queridos estudiantes. Preguntas. A ver. Un número del 1 al 24. Benito. O libre, ¿les parece? Libre, libre, libre. ¿Les parece libre? Vamos acá. Para que ustedes respondan, rapidito. ¿Qué régimen totalitarista surge en el periodo entre guerras? ¿Cuáles son los nombres de los regímenes? Lugar y líder, por ejemplo. Vamos a aplicar acá. El fascismo, ¿a quién se lo atribuimos? Fascismo, Italia, fascismo, Mussolini. correcto. Nazismo, Adolfo Hitler, Alemania. Alemania, Adolfo Hitler. ok. Estalinismo, Rusia, Rusia. Joseph Stalin, ¿no? Muy bien, muy bien. Rusia, Joseph. Eso es lo primero que nosotros debemos entender, tener claro eso. Siguiente pregunta. Nombra 3 factores que expliquen por qué nacen los regímenes totalitaristas en el periodo entre guerras. El punto más claro cuando ustedes escuchen esta pregunta es que vamos a encontrar crisis. La Primera Guerra Mundial dejó en crisis a estos estados. Y una de las crisis terribles que va a dejar, o los estragos de la Primera Guerra Mundial, va a ser la economía en cada uno de estos estados. Y la economía va a hacer que surjan estos partidos políticos. Y esa crisis económica va a condicionar a estos pueblos para que busquen la solución a través de estos pensamientos, a través de esta ideología, ¿no? Ese es uno de los puntos claves, ¿no? Puede haber el desempleo, puede haber el hambre, y la polarización de la política también va a ser muy importante. Explicar 5 características que tienen en común los gobiernos totalitaristas. Primero, sería un líder carismático, sería una característica que le tengan en común. sí, Sí. Controla la vida de todos los habitantes, Sí. sí, usa la fuerza y el terror, no, no, ¿seguro? no, sí, Usa la fuerza y el terror, ¿no? ¿No? Recuerden ustedes, usa la fuerza y el terror, ¿no? política de terror. Claro. ¿Hay una libre expresión? No, No. ¿Controla la libertad humana de la vida de las personas? sí, Sí. sí, ¿Hay privacidad en las vidas de las personas? no, no, ¿Cierto? Entonces ahí vamos viendo cuáles son las características. La siguiente clase todavía vamos a retomar un poquito acerca de cómo se presentan estos estados totalitaristas en la historia universal y en el periodo en cual nosotros estamos viviendo. Hemos visto tanto el fascismo, el leninismo, perdón, el fascismo, el nazismo y el estalinismo. Profesor, ¿va a haber otros estados en los cuales también se van a ejercer ciertos estados totalitaristas? Vamos a ir analizándolo más adelante si es que hay o no hay y vamos a ir encontrando qué es lo que hemos visto. Hasta el día de hoy hemos visto 3. Nazismo, perdón, fascismo, nazismo y estalinismo. ¿Ya? Alemania, Italia, Rusia. ¿Ya? Tenerlo claro. Y cada uno de sus libros que son en este caso. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Ya, me deben un oral, ¿ah? Así que me deben un oral. La próxima clase entramos con una evaluación oral. ¿Les parece? Estoy avisando, ¿ah? Próxima clase, evaluación oral, antes de empezar la clase. ¿Está bien? Bien, queridos estudiantes, no habiendo preguntas del pensamiento de lo que hemos desarrollado el día de hoy, espero pues que tengan un bonito día. Ya estaré subiendo próximamente preguntas, o sea, el desarrollo de la forma que vamos a desarrollar el día de hoy, con el tiempo que ya está designado, que ustedes saben y conocen, por favor, ¿sí? Solamente me queda preguntarles, no habiendo preguntas, pulgar arriba, por favor. Pulgar arriba, muy bien, gracias Arnold, muy bien.